Chicos de décimo, muy buenas tardes nuevamente. Nos encontramos en una clase más de democracia. Espero que podamos vernos prontamente de nuevo en las aulas para hacer clases presenciales donde podemos debatir y discutir estos temas de una manera mucho más clara y profunda. Vamos a ver ahora las instituciones de Grecia. Tenemos tres grandes instituciones que vamos a tocar en dos sesiones. Hoy hablaremos de las dos primeras. ¿Qué tenemos? Tenemos la asamblea, que era la figura más importante de toda la democracia griega, porque acá se tomaban las decisiones más importantes para toda la sociedad y era lo que sería la rama legislativa. Tenemos el consejo, llamado el boulé, que era más como ese brazo ejecutivo de la asamblea, es decir, eran los que ejecutaban todas las propuestas emanadas por la ley escrita que sacaba Grecia, que sacaba la asamblea, la eclesia, pero no tenían mayor forma de participar de otras maneras, es decir, ellos no tenían la capacidad tanto de proponer, tanto de ejecutar, sino simplemente ser los que desarrollaba todo lo que decía la asamblea, es decir, estamos hablando de que el poder legislativo era el más poderoso. Y tenemos la dicasteria, que son los tribunales, lo cual lo abordaremos con más calma en la siguiente sesión. Empecemos a hablar de la asamblea. La asamblea, como ya lo habíamos visto, no había una votación para participar. Los miembros no eran elegidos, sino que cualquier persona, cualquier ciudadano que se interesara en ese momento por el tema que se iba a discutir, habían personas que, ya lo miraremos, pasarían por cada uno de los territorios donde se agrupaba la gente en Atenas y les decían, mañana va a haber una discusión sobre tal tema, ese me interesa, yo a ese voy. Otra vez le pueden decir, dice, no, ese tema no es de mi interés, no particularmente no es mi fuerte, no voy. Entonces cualquier persona podía ir, ¿sí? No había ni un número limitado de asistentes, ni tampoco una obligatoriedad de que fueran escogidos, ni siquiera por balotas, ¿sí? Solo obviamente podían ir los varones que ya fueran ciudadanos, y esto era más que un derecho, era más visto como una obligación, como un deber de que las personas en algún momento de su vida tenían que ir a participar en la asamblea. Esto, en términos teórico, lo podemos hablar más de una democracia de carácter participativa, en donde las personas directamente asistían y opinaban, ¿sí? Participaban frente a una discusión particular y no simplemente, como en la democracia representativa, delegaba lo que pudiera ser mi voluntad, en términos de Rousseau, a una persona para que me represente y él tome las determinaciones, ¿cierto? ¿Qué funciones tenía la asamblea? Llevar a cabo las órdenes ejecutivas, es decir, decretos, tales como decisiones de ir a la guerra, de concesión de ciudadanía a un extranjero. Todo eso lo debatía la asamblea y era el que, en últimas, hacía la normatividad frente a estos particulares. Elegía a algunos funcionarios, ¿cierto? Como lo vimos en la sesión anterior, por ejemplo, la figura de los stratoi, los 10 militares, que eran unas personas supremamente importantes, eran los que legislaban. Fundamental, eran las personas que hacían la ley, eran las personas que debatían, argumentaban para poder sacar nuevos decretos, nuevas normas para el beneficio de toda la sociedad. Y juzgaban delitos y crímenes políticos, es decir, aparte de legislar, también cumplían un papel de tipo judicial en un primer momento. Ya a medida que fue evolucionando el sistema, estas últimas medidas, el juzgar delitos y el juzgar crímenes políticos, pasaron a manos de los tribunales de justicia. ¿Cómo era el desarrollo de la sesión? Primero, el hobulemus, acuérdense ustedes de lo que vimos en la clase anterior, daba inicio a la sesión, daba un argumento inicial sobre el tema que se estaba debatiendo y empezaban los discursos a favor y en contra. Las personas empezaban a hablar, me parece que es importante lo que están proponiendo por X y Y razones, luego dan discursos en contra. Luego
se pasaba a la votación. Hay una palabra que se llama la cheirotonía, ¿sí? Cheirotonía, que es el brazo levantado, ¿sí? ¿Cómo se votaba en ese momento? Se votaba a mano alzada. Pero era una cosa supremamente difícil, chicos, porque así como un día puedan llegar tan solo 1200, 1500 personas, habían momentos en donde participaban alrededor de 6000, 7000 personas. Imagínense en un espacio abierto en donde hayan 6000 personas hablando y discutiendo. Era bastante complicado. Y si al momento de hacer la votación pedíamos que fuera por la cheirotonía a punta de mano alzada, era muy difícil. Por eso, cuando habían decisiones muy importantes por tomar o cuando ya se evolucionó el sistema, lo que se hacía era utilizar unas grandes vasijas en las cuales las personas iban a votar con dos balotas. La balota blanca significaba sí apruebo lo que se está planteando, y la balota negra significaba el no. Al final, ¿qué hacían? Así como tipo alcancía, rompían ese cuenco que tenían de arcilla, ¿sí? Lo rompían y empezaban a contar. Y el que tuviera más balotas, evidentemente, ganaba. ¿Qué pasaba? Que en ese momento no podríamos hablar, como en la actualidad, de un sistema de partidos. Es decir, no existían los partidos políticos. ¿Quién era? El partido gobernante, por así decirlo, la persona que se iniciara la sesión, pero no estaba organizada en un movimiento político. No había un partido político como tal, ¿sí? Por lo cual no había un gobierno y una oposición. Entonces yo puedo, en la sesión de hoy, estar en contra de lo que plantea el iniciador de la sesión. Pero 2 sesiones más adelante yo puedo estar a favor de lo que dice él y no había ningún tipo de problema. Cosa diferente hoy, que bajo la ley que regula los sistemas de partidos, yo debo acoplarme a lo que diga mi partido. No puedo estar a favor de lo que diga mi partido hoy y mañana yo estoy en contra. No, votamos como bancada política, ¿cierto? Acá la votación era por mayoría simple, es decir, que más tuviera votos, ganaba. Es decir, la propuesta que tuviera la mitad más 1 era la propuesta que se adaptaba en ese momento. En el siglo V apenas estaba limitado el poder a la asamblea, ¿sí? Si la asamblea infringía la ley, la única cosa que se podía pasar era sancionar a aquella persona que estuviera haciendo una propuesta concreta. De resto, no había ningún tipo de penalidad diferente en este asunto. Las sesiones. Resulta que el calendario ático, que es el que utilizaban en Grecia, tenía 12 meses y se intercalaba. Había un mes de 29 días y había un mes de 30 días, por lo cual el año en Grecia era de 354 días. Pero el calendario civil y el calendario donde yo discutía estos elementos políticos era de 10 meses. Por eso, en el siglo V se hacían 10 reuniones anuales fijas, ¿sí? Es decir, una reunión por cada mes civil que había. Recuerden que en este calendario ático cada uno el nombre de los meses era de uno de los grandes dioses de la cultura y la tradición griega, ¿cierto? Y a veces se hacían reuniones adicionales si tocaba discutir algún tema particular en importancia. Cuando avanzamos ya al siglo IV, vieron que una sola sesión al mes era muy poca, entonces se pasó a una sesión prácticamente por semana, ¿cierto? Se pasó a 4 sesiones cada mes, por lo cual ya pasamos de 10 sesiones anuales a 40 sesiones anuales. Y había una gran asamblea donde se tomaban las determinaciones más importantes, que era considerada la Kyria Ecclesia. Recordemos que la asamblea significa eclesia. Ahora pasemos a mirar esa parte que era, por así decirlo, como la rama ejecutiva en ese momento. El Boulé, o también conocido como el Consejo de los 500. Lo primero que hay que decir es que habían 10 tribus, ¿sí? Tribus clisténicas, y que las personas que manejaban
El boulé al final, en este Consejo de los 500, era los 10 pritanes. 10 pritanes, que eran las personas más importantes de cada una de sus tribus, y como habían 10 meses en el calendario civil ático, cada mes iba gobernando un pritán diferente, es decir, gobernaba una persona diferente de cada una de las tribus. La presidencia era totalmente rotativa. Y ahí aparece la figura del epístata. El epístata viene siendo un funcionario electo por sorteo, no por votación, el cual va a estar tan solo un día gobernando y dirigiendo las riendas de ese Consejo de los 500, del boulé. Es decir, era como el presidente del consejo, el que presidía la reunión. Tenía 3 cargos fundamentales. Uno, tener el sello de la ciudad, es decir, esa persona la que en ese momento tenía que firmar los documentos para darle viabilidad y ponerlo en práctica, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, hay un acto legislativo que sale del Congreso en la actualidad, yo se lo paso al presidente. El presidente tiene un cargo en Colombia de 4 años. El presidente se encarga de firmarlo para que empiece a desarrollarse. El Congreso puede discutir, se lo pasa al presidente. Si el presidente no lo firma, aún no entra en vigencia. Acá, ¿quién lo firmaba? Este epístata. Es decir, que habían miles y miles de firmas porque era la persona que lleva el sello de la ciudad. Llevaba las llaves del tesoro público, es decir, era el encomendado de que toda la parte económica se manejara bien, y era en ese momento el encargado de recibir todos los invitados políticos, todas las personas que fueran emisarios extranjeros para hablar de diferentes asuntos, de guerra, de comercio, etc. En este Consejo de los 500, como era el boulé, hablaba de los 500 bouletas, ¿sí? Eran 50 por tribus, recuerden, eran 10 tribus, ¿sí? Y cada tribu ejercía colectivamente uno de los 10 meses del año ateniense, uno con los pritanes, y tenían el resto de personas de su tribu al lado para ayudar a cogobernar, ¿cierto? Este consejo iba a supervisar las actividades de los magistrados y que todas las funciones de carácter administrativo, de carácter político, se estuvieran cumpliendo bien. Ellos eran los que vigilaban y supervisaban todo el tiempo esto. Es decir, que el boulé era el brazo ejecutivo de la asamblea, como ya lo había mencionado con anterioridad. Es decir, eran los responsables de que la polis funcionara, porque eran esos funcionarios políticos que iban a ayudar a administrar el país, ¿sí? Eran los que tenían que asumir todas las propuestas que salían de la asamblea y que han sido votables favorablemente para poder aplicarlas. Pero ellos no tenían autonomía, es decir, ellos simplemente seguían las directrices de lo que decía la iglesia, de lo que decía la asamblea. De entre sus miembros se elegía por sorteo grupos de responsables de áreas que se extendían desde asuntos navales, observancias religiosas, asuntos militares, etc. ¿Cuáles eran las funciones principales que tenían los pritanos? 1. Convocaban las sesiones para la boulé a discutir y redactar los problemata, es decir, proposiciones de ley para someter y pasárselos a la asamblea, ¿sí? Preparaban y organizaban las sesiones de la asamblea, eso corría a cargo de los pritanes, es decir, de este grupo del Consejo de los 500, y se iban a todos los lugares que habían en la región en donde estaba la democracia, convocando a los ciudadanos, explicándoles qué temas iba a tratar hoy para que fueran. Eran los que controlaban el acceso a lo que se llamaba la Pinix, que era la colina en la cual se daban esa serie de discusiones, pero también era donde se dedicaban las personas a gobernar. Eran los que se encargaban de vigilar y supervisar el desarrollo de los debates. Eran los que se encargaban en el siglo V de realizar el recuento de los sufragios, y eran los que contaban realmente cómo se estaba votando, ¿sí? Más adelante esto se lo pasaron a unas figuras políticas que se llaman los proederos, que eran los elegidos a suerte, ¿sí? Como pasaba en esta época en Grecia,
entre los miembros de las otras 9 tribus, no la que estaba gobernando en el momento, para poder organizar toda la parte de la votación. Y eran algo así como lo que son los Juegos Olímpicos con la gran llama olímpica, encargados de mantener el fuego sagrado de la ciudad en el telos, ¿sí? Que es una llama que jamás debía apagarse, que demostraba la fortaleza de lo que era la democracia griega, y la vigilancia de este edificio se confiaba a cada día a los miembros de Euratritis, ¿sí? Entonces estas funciones, si ustedes ven, podrían ser más funciones, si bien eran importantes, secundarias, sin que tuvieran un papel trascendental, como si lo llega a tener la rama ejecutiva en la actualidad. Chicos, quédense en casa, sigan permaneciendo juiciosos con lavado de manos y demás, y adelanten mucho sus labores académicas. Nos vemos en la siguiente sesión, que estén bien.